Saludos a todos y sean bienvenidos al video del análisis del discurso político del abogado Pedro Freile. Comenzamos. Estamos ya a esta hora con Pedro José Freile Vallejo, candidato por el Movimiento Político Amigo, Acción Movilizadora Independiente, Generando Oportunidades, lista 16, creado pues durante esta época de cuarentena, ¿no? Es quiteño de nacimiento, va a cumplir 49 años de edad en los próximos días, casado, padre de 3 hijos, de profesión abogado, y está con nosotros esta mañana. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, abogado. Liz, muchísimas gracias por tenerme esta mañana, gracias a Teleamazonas por esta primera invitación y gracias a las personas que ayer durante la madrugada nos bombardearon en Twitter y en redes sociales después del primer debate. Realmente estamos muy contentos y motivados de esta mañana. Bueno, como ya lo mencionaba, usted es candidato por una agrupación política nueva, su primera vez también dentro de una contienda electoral. ¿Y qué lo motiva a hacerlo en un momento tan difícil para el país? Tal vez el momento más difícil en la historia del Ecuador desde 1843, cuando a Vicente Rocafuerte le tocó atender una situación médica similar a la presente. Desde hace más o menos unos 5 años formo parte de un proceso político que se denomina el Quinto Poder, que encontró todas las razones para entender que el sistema estaba colapsado, así que decidimos desarrollar un plan de gobierno. Lo terminamos hace ya bastante tiempo, cerca de 2 años y medio. Lo tratamos de introducir dentro de las fuerzas políticas nacionales, no nos acogieron, así que teniendo plan y habiendo logrado la conformación de nuestro grupo dentro de una organización política, los responsables de estar presente y demostrarle al país que desde donde venimos los ciudadanos, los profesionales que no vivimos de la política, podemos hacer cosas mejores que las que hemos visto en los políticos tradicionales durante 40 años. Bueno, y veamos cómo lo hará. Hablemos de desempleo. Usted propone una contratación laboral por excelencia. ¿Cuál sería la diferencia de esta propuesta en torno al régimen de contratación actual? Bueno, básicamente lo que nosotros estamos planteando es hacer lo que los ecuatorianos hacemos cuando necesitamos buscar trabajo en otros países, cuando vamos a Europa o Estados Unidos, trabajamos por horas, ahorramos por horas y así es como levantamos la economía de nuestros hogares. Nuestra reforma implica el trabajo por excelencia, que es exclusivamente por horas, respetando los derechos adquiridos de quienes hoy tienen trabajo. Un amigo sindicalista me decía, no te metas con el trabajo por horas, porque hay que defender el trabajo de los que tienen trabajo. Yo le decía, defiende tú el trabajo de los que tienen trabajo. A nosotros nos preocupan esos 8 de cada 10 ecuatorianos que hoy por hoy no tienen trabajo. Es mucho mejor poder trabajar 1 hora al día que ninguna hora a la semana. El aparato productivo tiene que levantarse, no solo con ofertas vacías, sino con la posibilidad de quienes pueden dar empleo, efectivamente contraten lo que necesitan y lo que no necesitan. Esta situación económica excepcional es el momento para plantearnos soluciones excepcionales como esta. ¿Cree entonces que esa sería la fórmula para poder generar trabajo para las más de 500.000 personas que hoy han perdido en el país un trabajo adecuado entonces? Veamos quienes han perdido el trabajo durante la pandemia, quienes no recibieron un trabajo durante los últimos 2 gobiernos, y veamos además los números de recesión con los cuales ya venía arrastrándose la economía ecuatoriana. Si estamos alrededor del 10% en negativo, quiere decir que no se pueden crear empleos. Por eso es indispensable abrir herramientas que le permitan a los empleadores darle esta oportunidad a la gente. Necesitamos que los jóvenes, yo les digo pandemials, a todos esos jóvenes que hoy han estado pagando el encierro de la pandemia, a pesar de estar más preparados que generaciones como la nuestra, y que necesitan salir, que necesitan empoderarse, necesitan ser libres, necesitan además reconocimiento de su seguridad social a través de esa hora de trabajo. Así que lo que estamos haciendo es facilitando la vida de todo el mundo, diciendo algo que sí, no es fácil de decir, pero esa es nuestra labor en este proceso, elevar el discurso y decir lo que es necesario. Pero eso lo lleva a proyectarse en cuánto tiempo, quizás haber disminuido ese porcentaje que ya supera el 6.6% de desempleo que hay en el país. Yo les invito, de hecho les reto a todas las personas a que hagan la aritmética del número que les voy a decir, porque es muy feo cuando los candidatos no explican de dónde salen los dineros o cómo funcionan las cosas. 3 millones de empleo en menos de un año. No en 4 años, en menos de un año. Y es simplemente la lógica de poder darle formalidad a quienes hoy por hoy trabajan en condiciones paupérrimas, de hecho, degradadas por el hecho de la falta de formalidad. La contratación por horas es una herramienta que necesitamos de inmediato para permitirnos a todos la oportunidad de trabajar. Para hacer esto, obviamente, necesitamos nuevos recursos económicos en la economía. Necesitamos dinero propio, porque los empleos no se van a generar a partir de créditos. Lo que nos puedan prestar los organismos multilaterales siempre va a ser solo una parte de esa enorme cadena de pagos que implican casi 50.000 millones de dólares en la economía de las familias del Ecuador para poder asegurar que
Quien compra, paga. Quien se endeuda, paga. Y todos podemos funcionar de una manera normal. Y quien contrata, además, puede sostener a sus empleados. Así que nuestro plan está enfocado primero de dónde sacar los recursos. Para la reactivación económica, usted habla en su plan de gobierno de ingresos extraordinarios. ¿Cuál sería la fuente de esos ingresos extraordinarios ahora que acaba de mencionar, por ejemplo, que no todo tiene que ser a través de la vía del endeudamiento? ¿Cuál sería la fuente? De hecho, el plan económico nuestro tiene 3 momentos que están concatenados en sí mismos para permitir que la economía se levante. No solamente la economía estatal, sino la economía nacional. Estos son petróleo, liquidez y agroindustria. Entendiendo que el sueño de largo plazo de todos los ecuatorianos, de todas las generaciones de ecuatorianos hoy por hoy, es tratar de desprendernos de la dependencia de recursos que no podemos renovar, como el petróleo y la minería. Pero hoy por hoy, lo que tenemos, lo que sabemos cómo explotar, lo que nos puede generar un extenso recurso adicional es el petróleo. Así que nuestro plan inicia con un programa de contratación, el cual tenemos detallado casi que pozo por pozo, para producir en 10 meses el doble de recursos exportables de hidrocarburos, que no implica generar un boom petrolero, simplemente implica generar los recursos mínimos para poder devolverle como columna vertebral de la economía interna los recursos a la seguridad social y permitir al mismo tiempo condiciones nuevas para poder hablar con nuestros acreedores, sí, para hablar con nuestros acreedores de deuda externa, de cómo llevar una relación más amigable con las posibilidades de la familia ecuatoriana de salir adelante. Hoy por hoy es indispensable, pero no podemos lidiar con nuestros acreedores si no les demostramos que estamos en forma. Cuando uno está mejor, tiene que vender, tiene que producir, su banquero normalmente le va a tratar mejor. Si uno no está presentable, no hace un esfuerzo, no demuestra que puede salir adelante, difícilmente nuestras variables de riesgo van a poder ser atendidas para renegociar. Y usted habla también de dar un incentivo al sector exportador a quien cumpla el mejor crecimiento o el mayor crecimiento anual y habla, por ejemplo, de subsidios focalizados, ventajas tributarias, eliminar impuestos antitécnicos. ¿Cuáles, por ejemplo? A ver, primero que nada, necesitamos entender que los impuestos por sí mismos, estas cargas que nos da el Estado, tienen propósito específico de servir a personas, a sectores que requieren de esta ayuda. Pero los impuestos también, cuando se les quita, pueden cumplir el propósito de dinamizar la economía. Por ejemplo, el sector de hospitalidad, el sector del turismo, que durante la pandemia alrededor del mundo básicamente se ha quedado en soletas. No puede hoy día ser taxado, no puede recibir impuestos. Nuestro gobierno, el sector de hospitalidad, hasta ponerse de pie, no pagará impuestos. El IVA se reducirá de manera diferenciada en sectores comerciales estratégicos que pueden generar más trabajo. Y definitivamente todas las cargas tributarias alrededor de insumos que vayan a ser utilizados para industrias que pueden producir exportaciones tienen que disminuirse a cero. Adicionalmente a esto, es muy importante que el ISD sea borrado. Empezaremos dando una pequeña descripción sobre el contexto histórico al que pertenece este discurso político. El discurso le pertenece al candidato a la presidencia, Pedro Freile, el cual pertenece al movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades, o también conocido como Movimiento Amigo. Este discurso se realizó durante la campaña electoral para las elecciones de presidente y de vicepresidente del Ecuador, las cuales se llevaron a cabo en el año 2021. Continuamos con el análisis del mensaje que el político envía. Dentro de este punto, nos encontramos con 3 tipos de receptores a los que el candidato se dirige. Empezaremos así por los receptores positivos. El candidato se dirige al pueblo que ansia un cambio, a personas que apoyan los ideales de Freile y sobre todo a un porcentaje de la ciudadanía que se ha informado y conoce sobre sus propuestas y no se queda simplemente con las de los candidatos típicos. Continuamos con los receptores negativos. En base al discurso, se puede inferir que los receptores negativos son aquellos que no apoyan el trabajo por horas. También una parte del sector privado y quienes no están a favor de eliminar temporalmente el IVA al sector turístico y hotelero. Y finalmente, tenemos los receptores indecisos. Dentro de este grupo encontramos a las clases populares, a aquellas personas que no están seguras de entregar su voto al candidato Freile debido a que es un personaje y un partido político nuevo, por decirlo de alguna forma. Ahora bien, analizaremos los componentes del discurso. Empezaremos por el componente descriptivo.
Respecto al componente donde se toma en cuenta el antes y el ahora, se puede analizar la propuesta del candidato, la cual consta de estructurar una forma de trabajo por horas. Como él mismo lo menciona, es mejor trabajar 1 hora al día que ninguna a la semana. Esto en contraste en cómo los presidentes anteriores han manejado el tema del empleo en el país, en donde existe un gran porcentaje de desempleo. Continuamos con el componente didáctico. Este componente analiza las verdades universales, las cuales se encuentran presentes en el discurso en donde Freire menciona: quien compra paga, quien se endeuda paga. Esto haciendo referencia a los fondos de los que se valdría el país para su desarrollo. Se considera esto una verdad universal, ya que el componente económico del país, por desgracia, no siempre es el mismo país, sino fuentes extranjeras. Seguimos con el componente prescriptivo. Este componente se refiere a todo aquello que corresponde a las reglas deontológicas relacionadas a los valores y a la ética, es decir, el orden del deber. Dicho esto, Freire menciona que una forma de apoyar a aquellos jóvenes y familias que sufrieron por la pandemia es el trabajo por horas, de tal forma que se puede sacar adelante la economía del hogar. Y por último tenemos el componente programático. Este componente corresponde al orden del poder hacer. Partiendo de esta premisa, sabemos que Freire no pudo llegar a la presidencia, por lo que sus propuestas no se llevaron a cabo. Ahora, para el análisis de los verbos utilizados para determinar si existe el predominio de alguno de los componentes del discurso. El ex candidato a la presidencia del Ecuador, el abogado Pedro Freire, al momento de realizar su discurso, hace uso mayoritariamente de los verbos en el presente del indicativo. Por ejemplo, hablo, vivimos, estamos y vamos. Este tiempo verbal se utiliza para situar una acción en el momento del habla o en un futuro muy próximo. Además, tenemos verbos en pretérito indefinido. Por ejemplo, trabajamos, pude, vine, fuimos y produjo. Este tiempo verbal se utiliza para expresar acciones que comenzaron y finalizaron en el pasado. Ahora pasando al análisis de las formas de tratamiento en el discurso. Al analizar las formas de tratamiento que utiliza el abogado Freire, llegamos a la conclusión que él se dirige a las personas de una manera educada y respetuosa. Usa términos que los ciudadanos puedan comprender, además del hecho que nunca deja de lado a nadie al momento de generar su discurso. También él se incluye en su discurso cuando menciona: nosotros los ciudadanos de este país. Esta forma de tratamiento que el político utiliza genera un sentimiento de confianza hacia sus receptores. Con esto, el gobernativo quiso que sus simpatizantes lo consideren como el posible presidente del país. Pasando al análisis de la intención del emisor, tenemos la intención comunicativa que el político genera hacia sus receptores es, en primera instancia, un sentimiento de confianza. Al mencionar, pues, que existirán cambios en algunos aspectos que han tenido falencias en anteriores gobiernos. Al incluirse a sí mismo en el discurso, provoca que los receptores, en este caso los ciudadanos del país, tengan presente el hecho de que en su posible gobierno todo iba a cambiar para bien, dando a conocer mejoras que llevarían al país a un nivel más alto. En conclusión, Freire, al ser un candidato nuevo dentro de la política, reúne a simpatizantes esperanzados en sus propuestas. Sin embargo, este mismo hecho le imposibilitó la popularidad en el pueblo. Asimismo, en cuanto al análisis del discurso, este está elaborado con coherencia. No solo se ve un gran desenvolvimiento lingüístico, sino también no verbal, al demostrar seguridad y confianza al momento de generarlo. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por el análisis del discurso político según la teoría de Eliseo Verón.